Aún tengo otra pregunta. Dado que el Señor Jesús nos ha perdonado todos los pecados y no nos considera pecadores, Sí. aunque a menudo pequemos, si nos confesamos y arrepentimos ante Él, obtendremos su perdón. Aún así, ¿por qué debemos recibir la obra de juicio de Dios en los últimos días para salvarnos? ¿De qué va todo esto? Por favor, habladnos de esta cuestión. Sí, Sí, hablaros de ello. de acuerdo. Hoy en día, muchos de los que estudian el camino verdadero buscan una respuesta a esto. Creo que os la debemos dar. Fantástico. De hecho, lo que hizo el Señor Jesús en la era de la gracia fue la obra de redención, no la de juicio y purificación de la humanidad en los últimos días. Cuando creíamos en el Señor, solo se nos perdonaban los pecados, éramos aptos para orar a Dios, comunicarnos con Él y disfrutar de su gracia y sus bendiciones. Este es el tipo de salvación del que solemos hablar. De hecho, esta salvación se refiere al perdón de nuestros pecados y a ser indultados de nuestra condena por la ley. Es el verdadero significado de salvación. La obra de la era de la ley no tuvo que ver con la entrada en el reino de los cielos. Cuando llegó el Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él predicó fue el camino del arrepentimiento, y lo que hizo fue la obra de redención, para preparar el camino a la obra de juicio en los últimos días. Debemos tener en cuenta que aunque se nos perdonaran los pecados, nuestro corazón sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. La naturaleza de Satanás todavía nos controla y nos domina. Nosotros seguimos pecando involuntariamente. A menudo nos rebelamos contra Dios y también a menudo lo engañamos. Somos capaces de envidiar y juzgar a los demás y de ampararnos en nuestras fantasías para analizar las cosas. Aunque seamos capaces de dedicarnos al Señor y trabajar en su nombre, solamente lo hacemos para obtener el premio. Nos aprovechamos del Señor y negociamos un trato con Él. En realidad, con esta actitud, no amamos ni obedecemos de verdad al Señor. Nos quejábamos al Señor ante los desastres naturales, las tribulaciones y las pruebas, e incluso lo juzgábamos y condenábamos. ¿Acaso no es verdad? Esta es la verdad de nuestra fe en el Señor. Y podemos entender por qué seguimos pecando y rebelándonos tan a menudo contra el Señor después de que perdonara nuestros pecados. ¿Por qué seguimos estando controlados por nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Por qué vivimos con el pervertido carácter de Satanás si creemos en el Señor? Por ejemplo, nuestra arrogancia, nuestras mentiras, nuestro despreciable egoísmo, nuestra hipocresía, son manifestaciones del carácter de Satanás y más graves que nuestros pecados. ¿Quién es capaz de reconocerlo claramente? El Señor Jesús perdonó los pecados del hombre, pero en ningún momento perdonó su carácter satánico. Por mucho tiempo que lleve una persona creyendo en el Señor, si no se purifica, su carácter satánico aún podrá oponerse a Dios y por lo tanto obrar contra Él. ¿No es verdad? Tiene toda la razón. Así es. El Señor Jesús ha profetizado en numerosas ocasiones su regreso en los últimos días. El propósito de su segunda venida es solucionar completamente el problema de las raíces de nuestro pecado, lo que supone solucionar la naturaleza y el carácter de Satanás que anidan en nuestro corazón. Dios Todopoderoso llega en los últimos días. Sobre la base de la obra de redención del Señor Jesús, Él realiza la obra de juicio que empieza por la casa de Dios con la expresión de la verdad. Amén. Para juzgar y purificar en los seres humanos la naturaleza y el carácter satánicos que se oponen a Dios, y liberarnos totalmente de la esclavitud del pecado con el fin de ser ganados por Dios. Amén. 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 Sí. Solo si experimentamos la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días,
Podemos deshacernos de la naturaleza de Satanás y recibir la purificación para llegar a obedecer y adorar a Dios. Amén. Amén. Y ser salvados y admitidos en el reino celestial. Amén. Amén. Gracias. Qué maravilla. Sigamos leyendo las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. Permitidme que lea. Dios Todopoderoso dice, un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento, y así tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Permitidme leer otro pasaje. Sí, por descontado. Sí. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. La palabra de Dios Todopoderoso expresa claramente el significado de la obra de juicio de Dios en los últimos días y los resultados que obtiene. La obra de juicio de Dios en los últimos días pretende purificar a fondo y salvar a la humanidad, lo que la conducirá a un buen destino. De esto no cabe la menor duda. Amén. Después de experimentar el juicio de Dios Todopoderoso, todos vemos la misericordia y la salvación de Dios para la humanidad pervertida. Él sabe que Satanás nos ha pervertido muy a fondo y que todos estamos controlados por la naturaleza satánica. Con mucha frecuencia y de forma involuntaria, todos nosotros pecamos y nos oponemos a Dios, y eso nos lleva a vivir en agonía y sin escapatoria. Basándose en las necesidades de la humanidad pervertida, Dios se encarna en los últimos días y expresa la verdad para juzgarnos y purificarnos, para salvarnos del pecado y que podamos de este modo entrar en el reino de los cielos. Amén. Este es el verdadero amor de Dios por la humanidad. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pero muchas personas
no comprenden las buenas intenciones de Dios para su salvación y crean sus propias fantasías sobre la obra de juicio de Dios. Sí. Piensan que bastará con creer en el Señor, orar en su nombre, confesar los pecados, arrepentirse de ellos y además trabajar para Él, para lograr su elogio. Y para ser llevados al reino de los cielos a su regreso, y que no hay necesidad de que Dios realice la obra de juicio y purificación. ¿No es esa la hipótesis en que se basan nuestras fantasías? ¿Pensáis que la gente como nosotros, que seguimos pecando y oponiéndonos a Dios después de que nos perdonara los pecados, puede entrar en el reino de los cielos? No, es imposible. ¿Puede admitirse la presencia en el reino de los cielos de quienes se oponen a Dios? No, en absoluto. No. Sin el juicio y la purificación de Dios en los últimos días, ¿creéis que podemos escapar del pecado y santificarnos? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No podemos alcanzar la purificación y la salvación para entrar en el reino de los cielos con solo recibir la redención. Amén. El testimonio que nos dais de la palabra de Dios Todopoderoso es muy práctico y edificante. Sí. Durante los años que he creído en el Señor, a menudo he pecado involuntariamente. Me he confesado y he vuelto a pecar después. Y lo he hecho sin saber realmente, ni intentar saber dónde se hallan las raíces del pecado. Estaba confundido acerca de por qué no podía escapar de la esclavitud del pecado. Ahora por fin comprendo que el Señor Jesús solo hizo la obra de redención. Aunque se nos perdonaran los pecados, la naturaleza de Satanás continúa arraigada en nosotros. Así es. Mientras siga arraigada, no hay garantía de que no pecaremos, ni nos opondremos al Señor. Cierto. Todavía debemos recibir la obra de juicio de Dios en los últimos días para librarnos del carácter de Satanás y ser purificados para entrar en el reino de Dios. Amén. En el pasado, analizamos de forma simplista el asunto de creer en Dios. Sabemos que Dios es santo y justo. Sí, lo es. Que personas tan corrompidas como nosotros deseemos entrar en su reino sin experimentar su juicio y purificación en los últimos días es una ilusión. ¿Cómo habríamos podido saberlo?